Hoy día seguimos con matrices, hagamos un pequeño recuento. Lo que vimos el día de ayer fueron puras definiciones y propiedades, ¿sí? No había nada de cuentas. ¿Qué fue lo que hicimos? Hagamos, como les digo, un recuento. Definimos lo que era una matriz, que básicamente era un rectángulo de números, ¿cierto? De números de un cuerpo. Podían ser reales, podían ser complejos, completo, me dio hambre. ¿Ya? Que tenía una cierta cantidad de filas y cierta cantidad de columnas. Las filas eran esas, ¿cierto? Y las columnas, esas de ahí. ¿Sí? Entonces esta matriz era una matriz de ¿qué dimensiones? 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Así se veía. ¿Qué hicimos después? Aprendimos a sumarlas y restarlas. Para poder sumarla o restarla teníamos que tener 2 matrices que tuvieran el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Y cómo se sumaba o se restaba? Componente a componente. ¿Sí? Cuando multiplicábamos una matriz por un escalar, o sea, por ejemplo, esta matriz, multiplicarla por 5, ¿qué era? Multiplicar por 5 todo. ¿Sí? Después, ¿qué fue lo que definimos? Y aquí es donde se empezó a complicar un poco la cosa. La multiplicación de 2 matrices. ¿Sí? ¿Cuál era la condición para poder multiplicar matrices? ¿Se acuerdan? Porque no todas se podían multiplicar. Que las columnas del primero sean la misma cantidad que el segundo. Las columnas de la primera tenían que ser igual a la cantidad de filas de la segunda, ¿cierto? Por ejemplo, A era una matriz de 2 por 3 y la B era una matriz de 3 por 2. ¿Cuál es la cantidad de columnas de A? Era 3. ¿Y cuántas filas tiene B? 3. ¿Sí? Entonces se podía multiplicar. ¿Ya? Ahora, la multiplicación, ¿de qué tamaño quedaba? Quedaba de lo que sobraba, ¿cierto? O sea, quedaba de 2 por 2, en este caso. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se encontraba la matriz que resultaba? Por ejemplo, si queríamos sacar el elemento 1, 1, ¿qué había que hacer? Primera fila por primera columna y sumar todo. ¿Sí? O sea, 3 por 1, 1 por 1 y 0 por 1. ¿Cuánto da esa suma? 4. ¿Sí? Ahora, si queríamos sacar el elemento que estaba aquí, de partida, ¿cuál era la posición de ese elemento? De fila 1 y columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces, para encontrarlo, ¿qué es lo que se hacía? Fila 1 por columna 2. ¿Sí? Multiplicábamos elemento a elemento, sumábamos y eso se ponía en la posición. ¿Sí? ¿Qué más dijimos de la multiplicación? ¿Podíamos conmutar? ¿Se podía dar vuelta a la multiplicación? No. Cambiaba todo. Importa el orden. ¿Sí? Eso era importante de la multiplicación de matrices. Ya también vimos caleta de propiedades que eran la suma si se puede dar vuelta, la suma la podíamos asociar como queríamos, el escalar podía multiplicar cada uno, esas eran las mismas propiedades de los números reales. Cuando multiplicábamos un escalar y después de nuevo un escalar, silencio chiquillos, los escalares los podíamos juntar y valían las distributividades, o sea, si hay una matriz afuera multiplicando, multiplica todo. Y como la multiplicación no es conmutativa, tenemos que dar la misma propiedad, pero por el otro lado. ¿Sí? ¿Qué más hicimos? Última clase. Definimos la matriz nula o la neutra aditiva. ¿Cuál era la matriz neutra? ¿La que tiene? Aditivo. ¿Cuál era la neutra aditiva? La que tiene ceros. ¿La que tiene puros? Ceros. ¿Sí? ¿Y cuál era la inversa aditiva de una matriz? Ponerle un menos a todos los elementos. ¿Sí? Es como lo que hacían con números. Pues si tienen el 5, ¿cuál es el inverso aditivo de 5? Menos 5. ¿Y ahora? ¿Cuál sería la matriz inversa aditiva? Cambiarle el signo a todos los elementos de la matriz. ¿Sí? Ya. Eso era con respecto a la suma.
Con respecto a la multiplicación, ¿cuál era la neutra multiplicativa? La matriz identidad. Ahora sí, la matriz identidad. ¿Cuál era la matriz identidad? La escala 1. De partida era una matriz que tenía la misma cantidad de filas que columnas. ¿Sí? Que es una matriz cuadrada que lo vamos a ver ahora. ¿Y cómo se define la identidad? Ahí tiene puros unos. ¿Y afuera? 0. ¿Sí? ¿Y cuál era la gracia de la matriz identidad? ¿Qué pasa si multiplicábamos una matriz por la identidad? Quedaba igual. Queda la misma, ¿cierto? Es como el 1 de los números. ¿Sí? Ya, entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver algunas matrices especiales y miren, hemos visto suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices. ¿Qué creen que falta? La división, ¿cierto? O sea, en otras palabras, la multiplicación por una inversa. ¿Sí? Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy día, en ver algunas matrices especiales y saber o dirigirnos a calcular inversa de matrices. ¿Ya? No lo vamos a terminar hoy día, pero lo vamos a empezar. Ya, primero, ¿qué creen ustedes que es una matriz cuadrada? Una matriz elevada al cuadrado. Sí, porque las matrices en general son rectángulos, ¿cierto? Entonces, para que sea un cuadrado, tienen que tener la misma cantidad de filas que columnas. ¿Sí? Entonces, una matriz se denomina cuadrada si tiene la misma cantidad ya. Eso es una matriz cuadrada. Tiene la misma cantidad de filas y columnas. Y miren lo que escribí acá. A es cuadrada, aquí está la definición matemática, más formal. A es cuadrada si pasa ¿qué cosa? A pertenece al conjunto de matrices de n filas y n columnas. Eso es cuadrado, ¿cierto? La misma cantidad. Ah, no, en los reales no, esto puede ser cualquier cuerpo. Lo puse mal. Sí, pueden ser reales, pueden ser complejos, puede ser lo que sea. ¿Sí? Y de columnas. Ya, y al conjunto de matrices cuadradas, de repente en algunos libros le denotan de una cierta forma en particular que vamos a poner ahora. Ya, miren, ¿qué estamos haciendo ahora? La notación que teníamos para matrices era esta. Era esa. ¿Qué eran estas dos cositas de acá abajo? Esos dos números. Fila y columna. ¿Qué pasa si escribimos uno solo? En vez de dos elementos. Significa que es cuadrada. ¿Ya? O sea, si nosotros decimos, como ejemplo, A pertenece a eso. ¿Qué estamos diciendo? O sea, es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, eso es una matriz cuadrada. Tiene la misma cantidad de filas que columnas.
Ya, siguiente definición, la definición de matriz diagonal. Esta parte de aquí, chiquillos, es solamente clasificar matrices. No hay que aprendérselo. No es que lo vayamos a utilizar en algún ejercicio. ¿Sí? Es solo vocabulario, si lo quieren ver así. ¿Cuándo una matriz se va a llamar diagonal? Va a ser diagonal. Miren, ¿qué estamos diciendo de D? ¿Es una matriz de qué tipo? Cuadrada, ¿cierto? ¿Y cuándo se va a llamar diagonal? Cuando los elementos de la matriz sean 0, si es que el I es, o sea, si la posición de la fila es distinta a la posición de la columna. En otras palabras, con palabras más simples. Con palabras más simples sería decir que tiene 0 afuera de la diagonal. Eso es. Como la identidad, por ejemplo. ¿Sí? Tiene 0, de ahí sale ese 0, fuera de la diagonal. ¿Sí? Porque eso significa que la posición de la fila sea distinta a la posición de la columna. ¿Sí? Ejemplo de matrices diagonales. A ver, denme alguno, que no sea la identidad. 2, 0, 0. 2. 0, 0. 0, 2, 0. 3, 0. Ya. 0, 0, 4. Ya, esa es una matriz diagonal. ¿Por qué es diagonal? Porque afuera de la diagonal tiene puros ceros. ¿Y qué pasa si este 3 fuera un 0? ¿Sería diagonal? ¿Por qué no? ¿Cuál es la definición de diagonal? Que Son 0 afuera de la diagonal. No dice nada de la diagonal. ¿Qué pasa si tuviéramos la matriz nula? ¿Es diagonal? Sí, porque ¿cuál es la definición? Afuera de la diagonal es 0. En la diagonal puede ser lo que sea. ¿Ya? No da información de eso. ¿Ya se entendió la matriz diagonal? Es cuadrada y afuera de la diagonal tiene 0. Adentro de la diagonal puede tener lo que sea. ¿Ya? Ya, esa es la definición de matriz triangular superior. Leámosla. Una matriz que le puse U. ¿Sí? En realidad le pueden poner el nombre que quieran, pero U viene de upper. Después, cuando tengan otros cursos, van a darse cuenta que le ponen U por eso. ¿Ya? ¿De qué tipo? Tiene que ser una matriz cuadrada también. ¿Sí? Una matriz U cuadrada se va a llamar triangular superior si pasa ¿qué cosa? Si sus elementos son 0, pero ¿cuáles elementos? Los elementos que la posición de la fila es mayor que la posición de la columna. ¿Sí? Por ejemplo, armemos una de 3×3. Esa. Le puse letras. Pero vean, ¿en cuál de todos esos el I es mayor que el J? Porque eso es lo que estamos buscando, que el I sea mayor que el J. El I aquí vale 1 y el J vale 1. ¿El I es mayor que el J? el 2
¿Cuál es el I? Siempre es el primero, ¿cierto? Entonces, en eso, ¿cierto? En todos esos, el I es mayor que el J. ¿Y qué nos dice la definición? Que cuando el I es mayor que el J, ¿qué pasa con los elementos? Son 0. ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían matrices de este estilo? Podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 0, 0, 2. Esa es una matriz triangular superior. ¿Sí? ¿Y por qué creen que se llama triangular superior? Porque el triángulo superior es el que tiene la información. ¿Sí? Porque esto de acá son ceros nomás. ¿Cuáles saben que la I? ¿Cómo? ¿Cómo sé yo cuáles son la I? ¿Estas? Es que estas son las posiciones. Y así se leen las posiciones. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Siempre fila I, columna J. ¿Sí? Es así. Ya siempre Consulta. Dígame. ¿Qué corresponde a la fila? a la fila. Y J a la columna. Y siempre es en ese orden. Fila, columna. ¿Sí? Entonces la matriz triangular superior es cuando la posición de la fila es más grande que la posición de la columna. ¿Sí? ¿Y por qué se llama triangular superior? Por lo que comentaba hace poco. En el triángulo superior está la información. Que puede ser cualquier cosa, ¿eh? No tiene por qué no ser 0. O sea, ese podría ser 0, ese podría ser 0. ¿Sí? Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿La identidad es una matriz diagonal? ¿Lo que vimos antes? ¿Diagonal? Sí, la identidad es diagonal. ¿La matriz de identidad es triangular superior? También. ¿Por qué? Porque la única condición es que aquí abajo hayan un triángulo de ceros. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que va a ser la definición de matriz triangular inferior? Al revés. Entonces hagámoslo aquí mismo. Superior, inferior. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El I tiene que ser menor que el J. Eso es lo que cambia. Ahí le vamos a poner L, de lower. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de matriz triangular inferior? A ver. Miren, triangular superior, ahí están los números y el resto es 0. Triangular inferior, ¿dónde van a estar los números? Ahí. ¿Y dónde estarían los ceros? Acá. Ahí tendríamos una triangular inferior. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Triangular superior, porque ahí están los números. Triangular inferior, ¿por qué? Porque los números están en el triángulo de abajo. ¿Sí? Y en ambos casos las matrices tienen que ser cuadradas, si no, no las podemos clasificar así. ¿Ya? O sea, si tiene una matriz rectangular, ya inmediatamente no puede ser triangular. ¿Sí? ¿Existirá alguna matriz triangular superior e inferior a la vez? ¿Cuál? La nula es una. ¿Hay otra? ¿Que sea triangular superior e inferior a la vez? La identidad. ¿Hay más? Eso significa que tiene el número en todo, ¿o no? ¿Qué significa triangular superior? Significaba que aquí habían Un triángulo de cero. triángulo de cero. ¿Qué significaba triangular inferior? Que un triángulo de cero. Triángulo de cero estaba ahí. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden ser cualquier cosa? Los de la diagonal. O sea, cualquier matriz diagonal va a ser triangular superior y triangular inferior a la vez. ¿Ya?
Como les comentaba, esto es clasificación nomás, chiquillos, no se calienten tanto la cabeza aprendiéndose de memoria, sino que entender de qué se trata nomás. Porque el concepto lo vamos a ocupar, pero un par de veces. No es que se les vaya a preguntar explícitamente, defínalo. ¿Ya? Pero nos podría preguntar qué es. No, no hay preguntas de desarrollo. Pero es que por eso, después cuando hagamos otro tipo de ejercicios, vamos a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a transformarla en una triangular superior y ahí tienes que decir, era esto. ¿Sí? Lo vamos a utilizar más que preguntar. Entonces la cuadrada, la diagonal, la triangular superior, la triangular inferior y nos falta una. ¿Qué es la matriz traspuesta? ¿Qué pasó? Eso lo vamos a ver de hoy el determinante. Que justamente eso lo vamos a utilizar cuando queramos definir la inversa y lo vamos a ver en 5 minutos. Spoiler. Para definir la respuesta, estamos dando una matriz, fíjense, ahora no es cuadrada. Cuando queremos transponer matrices, ahora no es necesario que sea cuadrada. Definimos ya, eso es la matriz traspuesta. Miren, tenemos una matriz de n filas y m columnas. ¿Ya? La matriz traspuesta, que es lo que estamos definiendo, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? ¿Qué pasó con la fila y columna? Se invierte. O sea, si la matriz A es de 2 por 3, la respuesta va a ser de 3 por 2. Y así. ¿Ya? ¿Y cómo se define? El elemento IJ de la matriz traspuesta corresponde al elemento JI de la matriz original. ¿Ya? La notación va a ser como A elevado a T. Esa es la notación de respuesta. Entonces, ejemplo. Digamos que A vale 1, 2, menos 1, 4, 5, 7. Esa matriz, ¿cuáles son sus dimensiones o su tamaño? ¿Cuántas filas tiene? 3. Una fila, 2 filas, 3 filas. 3 filas y 2 columnas. Una columna, 2 columnas. Las filas son horizontales. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas tiene? 3 filas y 2 columnas. La matriz traspuesta, ¿cuántos elementos, o sea, cuál sería su dimensión? ¿Qué dijimos de la respuesta? 2 por 3. Intercambiaba el orden. O sea, sería de 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. 2 filas y 3 columnas. Ya, ¿y cómo obtendríamos el elemento 1, 1? B1, 1 sería el mismo A1, 1. O sea, sería este mismo 1. Ya, pero miren, el de aquí, ¿qué posición es? Primera fila, segunda columna. 1, 2, ¿qué tendríamos que poner? Claro, sería el A2, 1. ¿Y cuál es el A2, 1? Menos 1. ¿Cierto? ¿Y cuál sería acá?
¿Por qué? Sería. Porque este es el elemento 1, 3, ¿cierto? ¿Y cómo lo calculamos? Como A3, 1. ¿Cuál es el elemento 3, 1 de A? 5. 5. Ya, y no sé si se dan cuenta cuál es el patrón. 2, 4, 7. Eso, es tomar la matriz y hacerle así. ¿Ya? Eso es. O si lo quieren hablar sería, cada columna pasa a ser una fila. ¿Sí? O sea, esta columna pasa a ser la primera fila. Esta columna pasa a ser la segunda fila. ¿Sí? Eso es transponer una matriz. ¿Vale? Y obviamente esto tiene propiedades. ¿Qué creen ustedes que pasa si transponemos una suma? Intenten imaginárselo. ¿Se transpone? Miren, por ejemplo, hagamos algo bien simple. 1, 1, 0, 1. Más, menos 1, menos 4, 5, 2. Queremos transponer. ¿Será que esta respuesta se la puedo pasar a cada matriz o no? O sea, piénsenlo así. Podríamos sumar y después hacer el cambio de la respuesta. ¿Y qué pasa si en vez de eso primero transpongo ambas y después las sumo? ¿Dará lo mismo? ¿El orden sí? Sí, ¿cierto? Porque estamos sumando igual las mismas componentes. Entonces la primera propiedad dice eso, que si ustedes transponen una suma, ¿qué va a pasar? Va a ser lo mismo que ambas, ¿sí? Que dar vuelta a ambas y después sumarlas. ¿Sí? Esa es la propiedad 1. Respuesta de la suma es suma de las respuestas. No la quería calcular. No era solo para que lo pensaran, pues ustedes pueden sumarlas y después dar la vuelta. O podrían dar la vuelta y después sumarla. Y va a dar lo mismo. Pero así como está también se puede hacer. ¿Sí? Y el resultado lo cambia. Sí. Es como cuando ustedes distribuían los complementos, distribuían los menos, eso. Cosas que podemos hacer con esta operación. ¿Y qué pasa si transponemos una multiplicación? Esta es un poco más poco usual. La traspuesta de una multiplicación, ¿qué es lo que hace? Transpone cada matriz, pero además invierte el orden. Sí, también. Es solo por si es que en alguna parte nosotros queremos trabajar algebraicamente con matrices, sirve esa propiedad. Ya, ¿y qué creen que pasa si es que transponemos una matriz y después la transponemos de nuevo? Queda igual, ¿cierto? O sea, la respuesta de la respuesta es la misma. ¿Sí? Profe, no entendí cómo funcionaba la primera. ¿La de la suma? Sí. Ya hagámosla con el ejemplo. Sí, me lo quería saltar. Ya, pero no importa. Falta poco para las vacaciones. Ando buena onda. Y cansado. Ya, a ver, hagamos un ejemplo con la primera para que vean que funciona. Ya, digamos que esa es la A.
No, no es solución, es ejemplo. Y la B que sea 5, 0, menos 1, 2, 7, menos 2. Ya, esas dos matrices. Calculemos por un lado A más B y después traspuesta. ¿Cómo sería? Pero para transponer una suma, ¿tienen que ser 3 por 2 las dos? No, puede ser de lo que sea. O sea, es que para poder sumarlas tienen que tener el mismo tamaño. ¿Sí? No es que sea de 3 por 2 o 2 por 3, sino que tienen que tener el mismo tamaño. O sea, a eso me refería. Ya, ¿sí? Ya, ¿cómo sería A más B traspuesta? ¿Qué se hace primero? ¿Se resuelve? A más B. ¿Cuánto es A más B? 7. Si se suma elemento a elemento. 3. 3. No, 4. 2. Ya, ahí está la suma y tenemos que transponerla. ¿Cómo queda traspuesta? 7, 3, 4, 2, 8, menos 3. Para abajo. Finalmente 7, 3, 4. ¿Sí? Ah, Ya, esa es la respuesta de la suma. Por otra parte, ¿qué pasa si sumamos las respuestas? ¿Dará lo mismo? ¿Cuál es la respuesta de A? 2, 3, 5, 0, 1 menos 1. ¿Esto es el- Sí, pero según yo no fue la 1. Va. Este es 5, 2, 0. Hoy día ando 0, ando disléxico. 5, 0, ahí está, menos 1 y 2, 7, menos 2. ¿Qué pasa si suman? Queda lo mismo, ¿no? 7, 2, 3, 8, 4, menos 3. Eso dice la propiedad, que pueden sumar y después transponer, o bien pueden transponer y después sumar. ¿Sí? Eso es. Ya, entonces, la primera parte de la clase, ¿qué fue? Definir un par de matrices especiales. Nada más que eso. ¿Sí? Que tienen nombre, que tienen propiedades. Y la segunda parte de la clase, que es lo que vamos a hacer ahora, es lo que les comentaba. O sea, dirigirnos a la división de matrices. División entre comillas, porque no es que sea división. ¿Sí? Ya la aprendimos a sumar, la aprendimos a restar, la aprendimos a multiplicar. Lo único que falta sería dividir o encontrar la inversa, ¿cierto? Porque en números, ¿qué significa que 3 lo dividamos por 5? En realidad significa que el 3 lo estamos multiplicando por el inverso de 5. Eso es. En matrices pasa lo mismo. No es que las podamos dividir, sino que vamos a encontrar inversa de matrices. ¿Sí? Ya, ahora, pensemos en los números reales. ¿Todos los números reales se pueden invertir o no? ¿Sí? O sea, si tienen el 5, ¿cuál es su inverso multiplicativo? El 0 Un quinto. ¿Cuál es el que no se puede? 0. El 3 el inverso de un tercio, pero el 0 no tiene. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si en números reales hay números que no tienen inverso multiplicativo, en matrices, ¿por qué no? También podría ser que hay matrices que no se van a poder invertir. ¿Sí? Y eso es cuando el determinante es 0. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El determinante de una matriz. Entonces, definición. El determinante. ¿Y qué estamos diciendo con esas primeras 8 letras? Una matriz cuadrada con elementos, da lo mismo en qué conjunto. ¿Sí? Definimos el determinante de A
que va a tener dos notaciones. Esas dos. Es como la de valor absoluto o ponerle det adelante. ¿Ya? No es que sea el valor absoluto, sino que es el determinante de una matriz. ¿Sí? Si le ponen esto y al medio es una matriz, eso es determinante. ¿Ya? Si ponen esto y eso era un conjunto, era la cardinalidad. Ya sí, en realidad las notaciones se van repitiendo, pero depende del contexto. Si esto fuera un número real, es el valor absoluto. ¿Sí? Ya, ¿y cómo vamos a definir el determinante? Si el n vale 1, sería una matriz ¿de qué tamaño? De 1 por 1. O sea, sería un puro número. ¿Sí? Ya, y en ese caso el determinante va a ser el mismo número. Si la matriz es de 1 por 1. Y si la matriz es de 2 por 2, ese va a ser el determinante. Lo escribí como fórmula, pero veámoslo en la matriz propiamente tal. Por ejemplo, si fuera 3, C, no, 0, no es muy fome. 1, 4, menos 7. Esa matriz. ¿Cuál sería su determinante? Tenemos que multiplicar los dos elementos de la diagonal. ¿Se dan cuenta que tiene posición 1, 1 y 2, 2? Elementos de la diagonal menos, ¿qué cosa? 1, 2. ¿Cuál es el elemento 1, 2? 3 y 4. 3 y 4. Ya, el 1, 2 de partida, partamos por ese. ¿Cuál es? Fila 1, columna 2. ¿Y el A2, 1? 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos multiplicando? La diagonal menos los dos que sobran. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? Menos 21 menos 4 menos 25. ¿Sí? Entonces, si la matriz es de tamaño 1 por 1, el determinante es el único número que tiene. Si la matriz es de 2 por 2, ¿qué vendría a ser el determinante? Eso por eso, menos eso por eso. ¿Sí? Y si la matriz es de tamaño 3 para arriba, ahí es donde va a empezar a complicarse la cosa. ¿De 3 nomás? De 3 para arriba. Puede ser de 10, de 100. Que le haga la calculadora. No, sí, pues, obvio que lo haga la calculadora. De hecho, después, ¿ustedes tienen numérico? ¿Cálculo numérico? Creo que les pregunte alguna vez. No, no tiene número. Ya es que en ese curso uno ve cosas con computador y aprende a hacer sistemas con matrices muy grandes. De 1000 por 1000, 10.000 por 10.000. Nosotros después tenemos cálculo 3 en EDU y terminamos matemáticas. Sí. Ah, mira tú. Después ya... Ya. Cuando sacamos de la cálculo con álgebra. Después tenía ramos de carrera. Ya. ¿Y qué pasa si el n es mayor que 3? Que es el caso que falta, ¿cierto? Sería igual. Mayor o igual que 3. Y aquí el proceso es un poco más largo. Cuando el n es mayor que 3, tenemos que escoger una fila. La fila puede ser cualquiera, ¿ya? Después vamos a ver que hay veces en donde conviene escoger una frente a otra, pero en estricto rigor puede ser cualquiera, ¿sí? ¿Y cómo se calcula el determinante?
el determinante de A sería la suma desde k igual 1 hasta n. Después vamos a explicar cómo opera esto elemento a elemento. Ya, esa es la fórmula del determinante. ¿Qué significa? Vamos viendo. ¿Qué hicimos primero? Se escogió un i. O sea, se escogió una fila. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser la fila la que ustedes quieran. Ya supongamos que escogieron la segunda fila. ¿Cuánto vale el i? Vale 2. Entonces aquí iría un 2, y aquí iría un 2, y aquí iría un 2. ¿Sí? El i uno lo escoge, no es que tengas que encontrarlo. Este no es IJ, es... Ahí sí, me equivoqué de índice. Ya, esto. Eso de ahí va a ser una matriz. ¿Qué matriz? Es la matriz que se obtiene eliminando la iésima fila y la jésima columna de A. Ya, ese sería el IJ. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto para que lo entiendan, porque con la fórmula uno nunca lo entiende. Después que lo ve geométrico, ahí ya se entiende mejor. Demos una matriz de 3×3, pues, si estamos trabajando con n igual a 3, o mayor que 3. 1, 0, 2, 4, 5, 7. Ahí. Esa matriz. Y nosotros queremos sacarle el determinante. ¿Cuál es el paso 1? Escoger una fila. ¿Cuál escogemos? Ya, no, escojamos la primera, está más fácil. Pero primero no se podría hacer el tema de la diagonal. ¿Cómo así? Sacar la multiplicación de la diagonal. Es que no sirve de nada. Menos una misma fórmula. La fórmula de Sarrus. Eso estás pensando tú, ¿no? ¿Te suena eso? ¿No? No, es que no... ya eso es Sarrus. Pero es que la regla de Sarrus es una cuestión que no sirve de nada. Sirve solo para las de 3×3. Eso es lo que vamos a hacer, justamente. Bien. Entonces, primero se escoge una fila. ¿Qué fila escogemos? Cualquiera. Escojamos la primera, para empezar. Entonces, escojamos la primera fila. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se define el determinante de A? Está ahí arriba. ¿Qué significaba esto? Que el J partía valiendo 1 y llegaba hasta el tamaño de la matriz. En este caso, ¿cuál es el tamaño? 3. O sea, el J sería 1, sería 2 y sería 3. Ya, ¿qué pasa si el J vale 1? ¿Cuánto queda? Queda así, ¿cierto? Porque acuérdense, el I vale 1. Entonces, ahí va un 1, ahí va un 1 y ahí va un 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ir corriendo? El J. ¿Cuánto vale el J? Primero vale 1. ¿Cuánto vale después? Vale 2. O sea, quedaría menos 1 elevado a 1 más 2 a sub 1, 2, determinante de A1, 2. ¿Y cuál sería el último? Sería cuando el J vale 3.
No va a caber. Sí va a caber. Ya, esa sería la fórmula. Pero ahora veamos qué significa. Y ahí va a ser lo que tú decías. Por eso de ir borrando. No, pero no importa. Ahora lo repasamos. Ya, de partida, ¿esto cuánto vale? 1 o menos 1. 1. Porque es menos 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto vale? ¿Y eso? 1. O sea, en otras palabras, este primer término lo único que nos dice es un positivo, un negativo, un positivo, así. Ya es solo un signo. Ya miren, este elemento, ¿cuál es? El A11. Este. ¿Y ese? O sea, estamos trabajando con ese, estamos trabajando con ese y estamos trabajando con ese de ahí. ¿Y por qué será que son esos? Por la fila que escogemos. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos escogido la segunda fila? Serían esos de ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos escoger una fila, traten de escoger una fila, ojalá que tenga ceros, para que no tengan que hacer tantas cuentas. ¿Sí? O números chicos. Ya, entonces, el primero dijimos que era 1, ¿cierto? El segundo dijimos que era menos 1. Y el tercero dijimos que era 1 también. ¿Qué dijimos de esto? Eran los elementos de la primera fila, ¿sí? Que eran un 1, un menos 1 y un 2. ¿Sí? Ya, ¿y qué nos queda al lado? Aquí es donde tenemos que empezar a borrar cosas. Voy a escribir el determinante con esa notación porque es más fácil. ¿Qué significaba esto? Es la misma matriz A, pero vamos a borrar la primera fila y la primera columna. ¿Qué pasa si borramos eso? Primera fila, primera columna. ¿Qué queda? 5, 7. 3 menos 1. ¿Sí? Después, acá, miren. ¿Qué cosa tendríamos que borrar? La fila 1 y la columna 2. Borramos la fila 1, borramos la columna 2. ¿Qué queda? 4, 7, 2 y menos 1. 4, 7, 2, menos 1. ¿Y esto qué significa? Borrar fila 1, columna 3. ¿Qué es lo que queda? 4, 5, 2 y 3. Ese es el determinante. Entonces, miren, pasamos de una matriz de 3 por 3 a determinantes de matrices de 2 por 2. ¿Los podemos calcular? Sí. Entonces, esta fórmula del determinante hace eso. Si tuvieran una matriz de 4 por 4, lo reduce a determinantes de 3 por 3 y tendrían que reducirlo a determinantes de 2 por 2. Ya, ¿y cuánto vale el primer determinante? 5 por menos 1 es menos 5, menos 7 por 3, 21. Después, menos con menos queda más. Determinante de la segunda matriz. Menos 14. Y el determinante de la última. Ya, pues eso es una cuenta nomás. 21 menos 5, eso es menos 26. El otro vale menos 18. Y el último vale 4. Sí, porque es 2 por 2. ¿Cuánto da eso?
Menos 26, menos 14 son menos 40. Ese es el determinante. ¿Y qué significa el menos 40, profe? ¿Y qué significa? Es que este numerito lo vamos a utilizar cuando saquemos la inversa. Entonces es un preliminar para trabajar con inversas. No. No, Nica, faltan 20 minutos. Por eso me quiero ir antes. De hecho, ya, no, sí, vamos a hacer otro cálculo de determinante y ahí vamos a quedar. Tiene que gastar el audio. ¿Cómo calculo todo eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo calculo? S por S menos S por S. ¿Sí? S por S menos 5, S por S. ¿Sí? Acá lo mismo. S por S menos S por S. 4 por menos 1 menos 4. ¿Sí? No, sí es fácil. Ya, ejemplo 2. Ya, esa matriz. Sí. Tenemos que escoger una fila. ¿Cuál fila conviene escoger? ¿Por qué? Porque tiene un 0. ¿Cierto? Ya, escojamos la fila 2. ¿Sí? Ya, y quiero que observen algo. Antes, en este ejemplo, para que no tengan que aprenderse la fórmula. Es solo por eso. ¿Qué es lo que va adelante? Dijimos. Van los elementos de la fila que se escogió. ¿Cierto? Ya, y miren, cuando ustedes pusieron este 1 aquí, ¿cuál fue la fila y la columna que se borró? La que estaba asociada al 1. ¿Sí? En el siguiente, este menos 1, era este elemento. ¿Y cómo sacaron esta matriz? ¿Borrando qué cosa? Lo que estaba asociado a ese número. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo va a quedar la fórmula? Va a quedar. No lo voy a poner signo todavía. ¿Qué fila se escogió? La 2. Bueno, pueden escoger la primera también. Eso da lo mismo. Ya, entonces, ¿cuáles son los elementos de la fila 2? El 0, el 5 y el 2. ¿Cuáles son los determinantes que van? Si aquí puse un 0, ¿Cuál sería? 4, 3, 1. sería borrar la fila y la columna del 0. Quedaría el 4, 3, 1, 7. En el siguiente, si aquí puse un 5, ¿cuál es el determinante que queda? Borramos fila y columna del 5. 1, 3, menos 1, 7. Y el último, borramos fila y columna y sería 1, 4, menos 1, 1. Y los signos, ¿se acuerdan cómo iba? Iba un menos 1 elevado a i más j. ¿Cuánto vale el i? Vale 2. O sea, aquí iría un menos 1 elevado a 2 más j. ¿Cuánto vale el j en este caso? 1. Porque estamos en la primera columna. O sea, quedaría menos 1 elevado a 3. ¿Y cuánto es menos 1 elevado a 3? Menos. Y después va a ir alternando. ¿Sí? Ahora, si no quieren analizar ese signo, pueden pensarlo así. Esos son los signos. Este 0, ¿dónde estaba? Ahí. ¿Qué signo le corresponde? Menos. Este 5, ¿dónde estaba? Ahí. ¿Qué signo le corresponde? Más. Así lo pueden pensar. Como una matriz que va a ir alternando esos signos. ¿Ya? Y así no tienen que estar pensando ninguno. Se podría decir que la diagonal es positiva y las demás son intercaladas. ¿Sí? Una cosa así. Ya, ¿cuánto vale ese determinante?
7 por 4. Ah, bueno, este es 0, ¿cierto? Porque está multiplicado por 0 afuera. Y de hecho, esa es la gracia de escoger una fila que tenga ceros, para no hacer ese cálculo. Se adelanta. 5 por 7 menos menos 3, o sea, más 3. Menos 2 por menos menos 4 serían. ¿Y esto cuánto da? 50 menos 10. 40. Hoy ando cuático con los 40, ¿qué onda? ¿Tiré 2 matrices al azar? Sí, señal. ¿Qué puedo jugar con que tenga un 40? No, pero fuera el SEO, la inventé y salió 40 y es difícil que pase eso. Hagamos otro. A ver si... Apuesta al 40. Apostemos al 40. Último ejemplo. Hay que sale 40. Ah, que sale 40. No, ahora lo voy a inventar para que salga 40. Ya, esa. La última. ¿Qué fila conviene? La tercera fila. La tercera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más cero. Más 0. Más bacán. Porque tiene muchos ceros, ¿cierto? ¿Qué pasa si la matriz tuviera un 0 ahí? ¿Cuál va a ser el determinante? 0. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 0 por algo, 0 por algo, 0 por algo. ¿Sí? O sea, si hay una fila nula, el determinante es 0, inmediatamente. Ya, ¿cómo nos queda el determinante de C? Ya, de partida, este 0, por la fórmula, ¿iría positivo o negativo? Positivo. Da lo mismo porque es 0, pero para que si fuera otro número. Positivo. Positivo. Ya, ¿y cuál sería el determinante que multiplica? Borramos columna y fila. 3, 2, 2, menos 1. Después iría un más o un menos. Menos. ¿Cuál es el siguiente elemento? 0. ¿De dónde sale ese 0? De ahí. Borramos. 4, 0. Fila y columna. Queda No, para otro 2. 4, 2, 0. Ya, ¿y cuál sería el último elemento? El 5. ¿Positivo o negativo? ¿Y qué matriz iría en el determinante? Tercera fila y... Borramos fila y columna. 0, 2. 4, 3, 0, 2. Ya, se dan cuenta que esto es 0, ¿cierto? Sí. Porque es 0 por algo. Ya, ¿y el otro? ¿Cuánto nos queda? 5 por 4 por 2, 8, menos 0. ¿Y eso? 40. No, pero esta la inventé, sí, está bien. Sí, nunca tanto. ¿Por qué creen que dio 40 a todo esto? ¿Por qué dio 40? ¿Sí? ¿Y de dónde salió el 8? Por el 5 y el 4 de la diagonal, ¿no? ¿Cuánto es eso? 8. 4 por 2 por 5, que fue la última cuenta que hice. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hice esto? Cuando ustedes tienen matrices que son triangulares, esta es triangular, ¿o no? Sí. ¿De qué tipo? Inferior. Superior. Sí. Ah, sí. ¿Sí? En las matrices triangulares, chiquillos, el determinante es multiplicar la diagonal. También, independiente si es superior o inferior, es multiplicar la diagonal. Y por eso iba a dar 40, porque puse 4, 2 y 5. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedamos ahí el día de hoy. Nos vemos el lunes. Vamos a seguir con esto del determinante y vamos a introducir la inversa.